Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? La gente pensaba que Nico llevaba un imán en el cinturón de herramientas. No era un imán de verdad, claro, sino algo más raro, una forma de mirar que desenredaba nudos, una voz que caía justo donde más tranquilidad hacía falta, un humor que dejaba las habitaciones con un brillo distinto. En su furgoneta blanca, con el logotipo recién serigrafiado, Nicolás Luces, electricidad con trato humano, él cruzaba la ciudad como quien reparte pequeñas islas de calma. Llamaban por un diferencial que saltaba, por un horno que no encendía, por una lámpara terca que parpadeaba. Nico llegaba, tocaba el timbre, y el ambiente cambiaba de estación. Su fama de encantador corría antes que él. No era un secreto que flirteaba con naturalidad, con esa educación antigua de preguntar si puede entrar y decir gracias incluso cuando le pagan. Tampoco era un secreto que, a veces, las miradas se quedaban un segundo de más. En edificios con portera y plantas de plástico, en pisos compartidos, en bares a media reforma, Nico dejaba un rastro leve de sonrisa. Y sí, más de una vez, en despedidas enmarcadas por la luz tibia de un pasillo, hubo besos. Besos limpios, agradecidos, esos que suenan a me gustas y a gracias por venir. Nunca forzados, nunca prometiendo un para siempre que no cabía en una escalera. Besos con permiso. Eso Nico lo llevaba escrito en su propio manual. No hay electricidad más peligrosa que la que no pide permiso. Se lo enseñó Rosa, su tía y primera jefa, mujer que sabía levantar persianas de negocios y de ánimo. Mide 2 veces, corta una. Y si alguien te mira como pidiéndote un cable que no puedes dar, di la verdad, hoy no tengo esa pieza. Aquel lunes, Nico tocó el timbre del tercer B de un edificio sin ascensor en Lavapiés. Lo recibió María, peluquera con manos de albahaca y risa de feria. Tenía el horno apagado desde la madrugada del domingo y unos bizcochos por hacer para el cumpleaños del hijo de una clienta. Si me lo arreglas, te llevo 2 porciones mañana a tu taller, prometió, o amenazó dulcemente. Y si no, te sientas conmigo a brindar con chocolate. ¿Cómo decir que no? Sonrió Nico. Mientras desmontaba la placa del horno, María le contaba lo de siempre y lo de ahora, que su ex había aprendido a trenzar el pelo de la niña, que el barrio estaba caro pero era su casa, que el otoño trae clientes tristes que salen más guapos. Nico escuchaba con esa atención que parece regalo. Su destornillador hizo clic donde debía, reajustó un cable flojo, probó, la resistencia encendió con un rojo bonito. Si la vida fuera así de clara, dijo María, viendo el brillo, nadie se perdería. La vida tiene mal contacto, pero enciende, si se la cuida, repuso él. Se despidieron en el pasillo, cara a cara. María lo miró un segundo largo, ese segundo que separa la broma del gesto. Nico no se acercó. Esperó. Ella sonrió, 2 centímetros más cerca. Él respondió con un beso en la mejilla, de los que agradecen y también prometen buen día. Chocaron puños, rieron. No hacía falta más. A 2 calles, la cafetería de Roberto había amanecido con luces perezosas. El tablón de menús tintineaba con cada corrientazo de la cafetera. Otra vez el cuadro, Nico, se quejó con cariño el dueño, un tipo ancho de hombros y ojos de domingo. Si no fuera por ti, los capuchinos saldrían a vela. Te has pasado de enchufes en la misma línea, diagnosticó Nico, levantando la tapa con la familiaridad de quien conoce esa cocina mejor que la suya. Vamos a repartir la carga. Roberto y Nico se conocían hacía 1 año. Entre cafés y cables, se habían contado madres y miedos. Había una escena que repetían como juego. Cuando el diferencial volvía a su sitio, Roberto le daba un abrazo fuerte y Nico le devolvía el abrazo con la frente apoyada en el hombro, 1 segundo apenas, como quien toma fuerza. Aquella mañana pasó igual,
con un añadido pequeño. Roberto pegó un beso en la otra mejilla, más cerca de la comisura de lo aceptable. Nico lo recibió sin alarma y con esa naturalidad suya que enciende confianza, no incendios. Te debo 2 desayunos, dijo Roberto. Me conformo con uno y con que no cuelgues más luces de Navidad de la misma regleta. Ni una más, prometió, mintiendo con humor. La ciudad seguía. Nico siguió con ella. En su agenda, un estudio de arquitectura en Malasaña con un conjunto de lámparas industriales caprichosas, una profesora con alergia a los parpadeos LED, un músico que juraba que su guitarra sonaba más triste desde que cambió de bombilla. Nico no supo qué tocar ahí. Le dejó una halógena cálida, por si el alma necesitaba ciencia. Era en ese estudio de arquitectura donde un tablero iba a cambiar el día. Lo abrió Mateo, arquitecto de sonrisa discreta y pupilas inquietas. Unos 35, barba exacta, voz de barítono aficionado. Tenían un problema con un conjunto de lámparas que se extinguían al mismo tiempo cuando encendían la impresora. Se enfadan entre ellas, bromeó Mateo. O tienen celos de la impresora, siguió Nico. Lo solucionamos repensando el circuito. Entre un cable y otro, Mateo hacía preguntas no solo técnicas. ¿Por qué estudiaste esto? ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado desmontando un enchufe? ¿Alguna vez te has quedado a oscuras a propósito? Nico respondía con esa mezcla de broma y verdad que lo volvía fácil de querer. Lo más bonito fue una lámpara que no encendía desde que murió la abuela de la casa. La dueña no quería arreglarla, porque decía que la oscuridad hacía de compañía. Un día me llamó y me dijo, hoy sí. La encendí y lloramos los dos. Mateo sonrió con el pecho. Hay casas que te adoptan. Y hay casas que esperan a que uno aprenda a entrar. Trabajaron en silencios cómodos. Nico trazó con tiza una línea invisible en el suelo, dividió cargas, cambió un magnetotérmico por uno más sensato, ordenó el pequeño cuadro como si colocara libros por color. Al final, encendió. No se cayó nada. La luz quedó como querían, arriba y tranquila. ¿Te quedas a un café?, preguntó Mateo, con un si quieres que de verdad quería. Si es con vaso de cristal y melodía baja. Sí. Se sentaron junto a una maqueta con gradas. Mateo marcaba ritmos con los dedos en la mesa. Nico, con los ojos en un poste de luz que entraba por la ventana. He oído que tienes una legión de admiradores por medio barrio, soltó Mateo, de pronto, con una sonrisa que no pinchaba. Cuidado no te electrocutes. La gente es generosa cuando le arreglas algo, contestó Nico. Y yo tengo fácil dar las gracias. A veces se nos va un beso. Pero mi manual dice que nadie merece voltios que no pidió. Eso ya te lo he visto hacer, dijo Mateo. Esperas medio segundo antes de acercarte. Ese medio segundo dice mucho. Nico bajó la mirada, sorprendido de sentirse visto. No todos notaban el medio segundo. ¿Y tú?, se permitió preguntar. ¿Qué esperas medio segundo antes de hacer? Mateo dejó de tocar la mesa. Decir la verdad cuando me gustan las cosas, admitió. Por ejemplo, ahora. Me gustas. Y no te pido nada. Te lo digo porque es cierto. El aire se volvió de madera. Nico sonrió con esa mezcla rara de alegría y prudencia que saben los que caminan sin prometer un mapa. Gracias, dijo. A mí también me gustas. Y me gusta este café que no presume. Mateo se rió aflojando hombros. Fue suficiente. Nico se levantó, guardó herramientas, escribió en la factura no cobrar café y salió con la luz del mediodía apoyándole la espalda. La tarde trajo un aviso en una calle estrecha de la Latina. Un piso antiguo con techos de madera y un cuadro eléctrico del siglo pasado haciendo lo que podía. Le abrió Inés, profesora de primaria, pelo corto y una camiseta que decía dormir es mi superpoder, cuando puedo. Tenía ojeras honestas y una risa que avanza al hablar. Electricidad con trato humano, dice tu furgoneta, comentó, señalando la calle. Me gusta. El último técnico que vino me arregló la lámpara y me desordenó la estantería.
Me dolió más lo segundo. En esta casa mandas tú, dijo Nico, sonriendo. Yo pregunto y pido permiso hasta para pensar. Inés le enseñó el cuadro, un pequeño museo con fusibles de porcelana y cables de tela como recuerdos de otra época. Nico tomó fotos para su informe, explicó los riesgos, propuso un plan de mejora en 2 fases, hoy salvamos el martes, mañana construimos el miércoles, y se puso manos a la obra con una paciencia de artesano. ¿Tú siempre hablas así?, preguntó Inés, medio riéndose. Me escapo menos si me explico, contestó. Mientras apuntalaba la caja, Inés le contó que esos cables habían visto 3 generaciones y un par de mudanzas sin salir de la misma casa. Le habló de su pareja anterior, que acabó bien, de su gato que mira las bombillas como si fueran lunas. ¿Vive contigo?, preguntó Nico, refiriéndose al ex porque su manual también decía no des por sentado. No, sonrió. Por ahora vivo conmigo. Muy bien. A veces muy sola. Pero muy bien. Cuando Nico terminó, Inés tocó el interruptor como quien estrena una palabra. La luz obedeció. Ella lo miró, cansada y contenta. Te voy a dar un beso de persona agradecida, anunció, dejando claro el terreno. Nico asintió. Inés besó su mejilla con la energía de quien vuelve de un viaje y encuentra una carta esperándola. Nico se rió con los ojos. Te voy a dejar también una nota pegada al cuadro. Si dudas, llama a Nicolás. Dijo ella, escribiendo con rotulador. No es tu nombre, es una solución. Nicolás Luces, corrigió él. Que si no, llegan otros Nico y se llevan mi gloria. Nicolás Luces, repitió, subrayando. Así me gusta. Se fueron con la promesa de una fase 2. No había prisa. Nico dejó el piso con la sensación de haber acompañado algo más que cables. Una casa que quería durar sin quedarse atrasada. Al caer la noche, Nico volvió al taller que compartía con Rosa. El espacio olía a estaño y a hierbabuena. Rosa había dejado empanada y una nota. Come, sobrino. Y piensa menos. Te sienta mejor reír. R. Él sonrió. Puso música suave. Revisó facturas. Anotó citas. Respiró. Entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. ¿Sí?, contestó. Buenas, dijo una voz grave, con cuidado de no sonar a urgencia. Soy Mateo. Perdona si es tarde. Buenas, Mateo. Dime. Aquí todo perfecto con la luz. Río. Te llamo por otra cosa. Mañana inauguramos una exposición pequeña en el estudio. Sillas y lámparas hechas con materiales reciclados. Si te apetece pasarte, me gusta la idea de tener a quien encendió la escena. Nico miró su agenda. La tarde estaba con aire. Me apetece, dijo. Llego sobre las 8. Perfecto. Te guardo un vaso. Colgó. El estómago le hizo un nudo amable. No era su primer evento, pero sí la primera vez en meses que sentía esas ganas de peinarse mejor y elegir camiseta como si fuera a hablar con alguien que lo escucha de verdad. La inauguración tenía el ruido justo, voces bajas, música por debajo, luz de tarde atrapada en los cristales. Las piezas eran inteligentes, lámparas que resignifican coladores, sillas hechas con tablillas de persianas en desuso. Nico se paseó en hora lenta, saludó a Mateo con un abrazo breve que no se roba nada, y se dejó caer en una conversación con 3 desconocidos sobre cómo envejece la luz en las ciudades. Hay barrios que no cambian bombillas y la gente pierde el ánimo, dijo una chica. Y hay barrios que ponen demasiada luz y la gente no duerme, añadió otro. Por eso me gusta trabajar con electricistas, sonrió Mateo. Saben que todo es ritmo. Nico escuchó su nombre en esa generalidad como quien escucha un acorde. A ratos, Mateo se acercaba solo a estar. A ratos, Nico le hacía una broma leve. No había urgencia. Había sitio. A mitad de la noche, Roberto, el cafetero de los ojos de domingo, apareció con una bandeja de mini canapés. Se había apuntado a patrocinar la velada con su producto.
Al ver a Nico, lo abrazó como si llevase semanas sin verlo y le encasquetó un vaso en la mano. Brindo por el Señor que nos quita los parpadeos, declaró. Nico brindó con agua. Le gustaba el ritual sin ruido que tiene brindar en sobrio. ¿Y tú quién eres?, preguntó Roberto a Mateo, con esa llaneza suya de presentarse siempre. Mateo, el que invita y el que pregunta. Roberto, el que cocina y el que quiere que Nico coma. Lo tenemos, sonrió Mateo. Hubo risas en la mesa. Nico sintió esa alegría rara que aparece cuando dos mundos tuyos comparten mesa sin atropellarse. Al final, Mateo lo acompañó a la puerta. Gracias por venir, dijo. Me calma verte aquí. A mí me calma que no se caiga ninguna lámpara, bromeó él. Mateo se acercó medio paso. No pidió un beso. Abrió una posibilidad con la mirada. Nico, fiel a su manual, esperó un medio segundo. Mateo entendió ese gesto como sí. Y entonces, se dieron un beso. De esos que dicen hola más que adiós. De esos que no pisan pies, acomodan la tarde y dejan sitio a la mañana. Corto, limpio, consentido. Buenas noches, susurró Mateo. Buenas noches, respondió Nico, y se fue con la furgoneta siendo un barco ligero. Al día siguiente, Nico tenía una instalación en una guardería. Infancias que corren, educadoras que sostienen, enchufes con tapas y esquinas que no muerden. Trabajó con mimo extraordinario. Cada tornillo se volvió una promesa. A mediodía, Inés le escribió, la luz sigue portándose. He pegado tu nombre al cuadro y al frigo. Gracias. Él mandó un emoji de bombilla y otro de taza. Cuando quieras, café. Ella respondió con un ok que sonó a pronto. A media tarde, Roberto lo llamó por el enésimo parpadeo. Nico fue, más por verlo que por el cuadro. Roberto tenía ya el problema resuelto, había desenchufado el neón del cartel secundario, pero necesitaba que Nico lo confirmara. Confirmado. Se abrazaron de rutina bonita. Tengo entradas para un concierto en el Círculo, soltó Roberto, como quien propone una travesura que no mete ruido. Mañana. Si te apetece. Nico pensó en Mateo y en la noche anterior, en esa nota aún vibrando. Pensó en su manual. Decir la verdad aunque suene corta. Gracias, Robert, dijo. Mañana ya quedé. Roberto no se ofendió. Se alegró con ese cansancio bueno del que aprecia que a otro le vaya bien. Bien. Entonces te guardo un café para pasado, propuso. Hecho. Al salir, Nico recibió un audio de Rosa. Sobrino, no repartas promesas como folletos. Cuida el sí. Y si vas a querer a alguien, apréndete la instalación primero. R. Él se rió solo en la calle. La semana se torció en una esquina que Nico no vio venir. Un aviso de urgencia en un ático con terraza y barbacoa. Al llegar, le abrió Alex, 20 y tantos, sonrisa fácil y un desastre hermoso de plantas y cables de guirnaldas. El cuadro estaba sano, pero alguna conexión en la terraza hacía chispas. Quiero tener luces bonitas sin que me dé miedo, confesó Alex. Se puede, dijo Nico. Pero hay que dejar que lo bonito sea también seguro. Mientras ordenaba el cableado y protegía empalmes, Alex contó su última ruptura, su proyecto de tatuaje, su plan de aprender a cocinar una receta de su abuela para no olvidarla. Tenía esa manera de coquetear con la vida que invita a hacerle palmas. ¿Y tú?, preguntó. ¿Siempre tan de todo el mundo? Nico parpadeó. Intento ser de cada quien un ratito, en su casa, dijo. Y ser muy mío en la mía. ¿Tienes a alguien? Nico no respondió enseguida. Vio a Mateo en la memoria, la luz de la noche anterior, la promesa corta. Estoy empezando a conocer a alguien, contestó. Alex sonrió con deportividad. Entonces te doy un beso de bienvenida a eso, anunció, levantando una ceja. En la mejilla. Para no liar al cuadro. Nico se dejó besar en la mejilla con la risa puesta. Acabó su trabajo, probó guirnaldas,
quedaron de película de verano, y cobró con su tarifa de barrio. Eres un sol, dijo Alex. No me dejes en posición fija, bromeó Nico. Que luego todo el salón gira a mi alrededor. Se despidieron bien. En la furgoneta, Nico respiró 2 veces. Sintió que su manual estaba cambiando de edición. Lo de agradecer seguía, lo de besar se volvía más selectivo, no por moral sino por cuidado. Si vas a encender algo, aprende primero si esa lámpara quiere quedarse en tu mesa, pensó. Esa noche, Mateo le mandó una foto, una lámpara de la Expo colgada ya en la cocina de su casa. Se veían 2 copas al fondo y un mantel con manchas de pintura. Queda bien. Queda en casa, respondió Nico sin planearlo. ¿Vienes mañana a verla encendida? Nico dudó medio segundo. Dijo sí. Y el sí llevó a una cena. Pasta con salsa improvisada, pan bueno, música bajita. Mateo cocinaba con orden. Nico ponía los platos con la precisión que usa para alinear llaves en el cinturón. Hablaron de sus madres y de la historia de la mesa, era de mis abuelos, se apoyaban aquí para discutir cosas pequeñas. Reían con la facilidad de los que han estado cansados y ahora descansan en voz. Tengo una regla, dijo Mateo después del primer plato. No beso en la cocina. Me distraigo y se me pasan los espaguetis. Yo tengo otra, entró Nico, no beso sin medio segundo de silencio. ¿Tu manual? Sonrió Mateo. Mi manual, asintió. Terminaron el plato, pusieron la vajilla en remojo, apagaron la lámpara nueva para prenderla del salón. Se sentaron en un sofá pequeño, cerca sin aplastar el aire. Nico sintió la puerta abrirse en la mirada de Mateo. Esperó. En ese medio segundo, la casa acomodó su respiración, era casi audible. Y entonces se besaron. De verdad. Con calma. Con humor. Con esa ternura que se reconoce como una luz bien colocada. No deslumbra, pero lo cambia todo. Cuando se separaron, Mateo apoyó la frente en la de Nico. Esto no es promesa de todo, dijo, honesto. Es promesa de seguir. Me sirve, contestó Nico. No hay instalación más bonita que una que crece con la casa. Rieron por hablar de amor en términos que harían reír a cualquier electricista y derretir a cualquier arquitecto. Se quedaron un rato más mirando cómo la lámpara de la cocina hacía sombras como pulmones en la pared. Al volver a casa, Nico abrió su libreta. En la primera página, donde Rosa le había escrito mide 2 veces, corta una, añadió una línea nueva con rotulador fino. Pide permiso al cuarto y al corazón. Enciende solo lo que se quiera encender contigo. Cerró la libreta, apoyó la cabeza en la almohada y soñó con interruptores que eran palabras y palabras que eran lugares. La ciudad, al día siguiente, volvería a llamarlo, María con la fase 2 del horno y el cumpleaños ya pasado, Inés con la fase siguiente del cuadro y el gato mirando la nueva tapa de enchufes como un milagro, Roberto con un cartel nuevo que no conectaría a la misma regleta, promesa, Alex con la guirnalda que ya no hacía chispas, y algún vecino que aún no sabía que su casa lo adoptaría. Lo que Nico no sabía, y lo sabría pronto, es que no todas las luces se reparan con destornillador. Hay luces que piden palabras, paciencia, pequeños noes para que otros síes puedan crecer. Hay luces que te enseñan a elegir dónde te quedas. Y hay luces que, cuando se encienden, hacen que una furgoneta blanca parezca una casa en movimiento. Por ahora, bastaba saber esto. Mateo y Nico habían aprendido el primer paso del mismo baile. El barrio lo celebraría a su manera, con café sin prisa, miradas que no se entrometen, porteras que se enteran de todo y silban entre dientes, lamparitas que envidian a la lámpara de la cocina de Mateo. Y Nico, el electricista con trato humano, seguiría yendo de casa en casa. Pero ya no con la prisa de besar todas las puertas, sino con la alegría nueva de quedarse donde la luz le pide quedarse. La mañana siguiente a la cena en casa de Mateo empezó con naranja. Nico abrió la persiana del taller, dejó entrar un sol tímido y puso a calentar agua en el hervidor que hacía ruidos de barco viejo. Sobre la mesa,
La libreta abierta mostraba la frase recién escrita: pide permiso al cuarto y al corazón. Enciende solo lo que se quiera encender contigo. La leyó 2 veces, como quien se ajusta el cinturón antes de arrancar. Luego metió el destornillador en el bolsillo de siempre, revisó el maletín de puntas y guardó 3 rollos de cinta: aislante, carrocero y de papel, esa última para escribir notas que calman. El primer aviso fue de Inés. Fase 2 cuando puedas, decía su mensaje. Nico respondió con un hoy a las 17:30. ¿Te va? Y un emoticono de enchufe. Ella devolvió un pulgar animado y una foto del gato mirándolo todo con cara de supervisor. Antes de eso, tocaba el tercer B de María. Quería cambiar el horno por uno más eficiente, y ya que estaban, mover de sitio un par de enchufes. Nico llegó con la furgoneta, subió los escalones silbando y recibió la bienvenida de siempre. Olor a bizcocho, música de radio antigua, una conversación empezada en mitad de otra. ¿Te cuento el chisme de la Pelú o te cuento que he decidido aprender francés?, preguntó María, con un lápiz prendido al moño. El francés, dijo Nico. Los chismes no huyen, se quedan en la esquina. Mientras desmontaban el viejo horno, hablaron de acentos. María conjugaba mal a propósito para reírse. Nico replicaba con palabras técnicas en francés inventado, le magnéto-technique y le cable de la Prudence. Cuando todo estuvo en su sitio, Nico se apoyó de cuclillas para enchufar, midió con el probador y encendió. El horno respondió con un clic suave, nada de golpes, como si también se hubiera decidido por la vida tranquila. Te debo tarta de manzana, dijo María. Te debo frases cortas para practicar. Merci, encoré, pause, devolvió Nico. Ella lo miró con esa cordialidad que deja pasar el cariño sin empujar. Te mereces que te quieran bien, Nico, soltó de pronto, sin dramatismo. Y te lo digo en castellano porque en francés todavía no sé querer. Nico sonrió con los ojos. Se dieron un abrazo breve que olía a harina. Hubo beso en la mejilla, de esos que Londres llamaría pec y Madrid llama bien. Au revoir. Se despidieron jugando. El siguiente servicio estaba cruzando la avenida. Don Ernesto, jubilado con manos que un día sostuvieron máquinas y ahora sostienen historias, tenía un timbre caprichoso. Nico se agachó, revisó el pulsador y encontró un cable verde que bailaba más de la cuenta. Este cable se cree bailarín, diagnosticó. Como su dueño, pero con menos éxito, bromeó Ernesto, que siempre trenzaba una risa para espantar cualquier solemnidad. Lo arreglaron en 4 maniobras y 2 recuerdos. Al despedirse, Ernesto le puso a Nico en la mano una bolsita con caramelos de violeta. Cuando te falte azúcar para aguantar el día, un violeta y a seguir. Nico le dio las gracias con un gesto que aprendió de su tía Rosa. Mano al pecho y ligera inclinación. No hubo beso, cada cliente tiene su clima, pero sí afecto. Lo apuntó mentalmente en el manual. El cariño también se enchufa de 1000 formas. La tarde llegó con el rumor de la ciudad recogiéndose. Nico aparcó frente al portal de Inés, subió con su maletín y tocó. El gato lo recibió con una cola en interrogante. Este señor es amigo del cuadro. Nemo, anunció Inés. Portate como si te hubieras leído las instrucciones. Nico describió la fase 2 como quien lee una receta. Cambiar la vieja línea de la cocina, añadir un diferencial exclusivo para el horno y reforzar la toma del salón, esa donde las celebraciones tienden a enchufar altavoces, luces y esperanza. Te voy a confesar algo, dijo Inés. Desde que pusiste orden, duermo mejor. Y no solo porque no salte el fusible, la casa suena diferente. Nico asentía mientras pasaba el cable por el tubo con paciencia de pescador. Las casas tienen respiración, dijo. Cuando los cables no luchan, hacen menos ruido. ¿Y tú?, preguntó ella, de repente. ¿Respiras bien? Nico paró medio segundo. Mateo se le encendió en la cabeza como una luz buena. Estoy aprendiendo, respondió. Con alguien que escucha los silencios. Inés sonrió.
La conversación siguió su curso natural, sin forzar confidencias. Al terminar, Nico dejó pegada en el interior del cuadro una nota con su letra limpia. Si algo parpadea más de lo normal, llámame. Nicolás Luces. En la nevera, otra nota anunciaba un café pendiente. Hubo 2 besos en la mejilla, uno de ida, otro de vuelta. Cerraron con una promesa buena. Nos vemos cuando lo siguiente pida su turno. Esa noche, Mateo le escribió a Nico: la lámpara ha decidido que las cenas entre semana pueden ser domingo. Te pasas mañana aunque sea a brindar con agua. Nico respondió con un sí que también significaba quiero. Rosa, desde el otro lado de la ciudad, le mandó un audio con su dicción de jefa. Si te invitan a brindar, lleva pan. El pan es interruptor, une sin chispazos. Y si te invitan a la vida, llega con calma. No espantes la luz. Nico se rió y puso en la lista de la mañana: comprar pan bueno. El día siguiente trajo 2 avisos nuevos. Uno en un estudio de danza donde habían multiplicado las tiras LED como si fueran cintas de gimnasia rítmica, y otro en un coworking con alma de hogar. Nico empezó por la danza. Lo recibió Lucía, profesora con tobillos de madera noble y voz de metrónomo amable. Queremos luz como agua, sin parpadeos, dijo. Que la sala pueda respirar con los cuerpos. Nico midió niveles, cambió drivers y apaciguó la intensidad general. Dejó un canal discreto para pieles cansadas, el azul bajito que en el teatro de la comandanta habría sido un secreto. Aquí fue un regalo. ¿Te quedas a ver un ensayo?, preguntó Lucía. Nico se sentó en el suelo, espalda a la pared, y miró. Había algo de electricidad en cada salto, pero segura, consentida, como si el cable hubiese aprendido coreografía. Cuando terminó, Lucía le dio las gracias con la alegría de quien siente que su casa está a favor. Hubo abrazo y ya. La luz quedó a tono. En el coworking, lo recibió Javier, un padre joven que tecleaba con una mano y con la otra sostenía un biberón. ¿Puedes mirar por qué se cae el wifi cuando uso la impresora?, dijo, honesto como un martes. La tecnología también tiene celos, bromeó Nico. Ordenó cables, separó líneas, dejó una regleta con filtro, y de paso, ordenó mentalmente la rutina de Javier. A veces la vida te hace hacer 3 cosas a la vez y hay que repartir potencia. Javier pagó y agradeció como quien reconoce una red de apoyo. Si un día te cansas, tengo un sofá y un gato que mira con respeto, ofreció. Nico se rió. Los gatos parecían llegarle por triplicado. Esa tarde, Nico apareció en casa de Mateo con una baguette de corteza feliz y una bolsa de papel con aceitunas que sabían a sobremesa larga. Mateo abrió con una camiseta sin pretensiones y la cocina oliendo a salsa improvisada. Traje pan bueno, anunció Nico. Traje hambre buena, respondió Mateo. Cenaron sin prisa. Hicieron ese juego nuevo de nombrar lo que piensan antes de actuar. Nico habló de Lucía y la luz como agua. Mateo contó que una clienta le pidió diseñar una lámpara que apagase discusiones. La bautizaron, riéndose, Ceasefire. Nico dejó en la mesa 2 caramelos de violeta que Ernesto le había regalado. Para después del café, dijo. Cierra ciclos. Los abrirá también, añadió Mateo. El azúcar a veces es una puerta. No hubo beso hasta que Nico, fiel a su regla, dejó pasar medio segundo de silencio mirando el borde del plato. Mateo lo siguió. Entonces sí. Lento. Claro. El pan en la mesa hacía de ancla, por si acaso. En un momento, Mateo se levantó y volvió con una caja pequeña. Dentro, una llave Allen con mango de madera. Para tu maletín. Me la regalaron al acabar la carrera. Me sirve recordarte que cada tornillo tiene su propia forma. Nico la sostuvo como si le hubieran dado un símbolo. Pensó en su ficha de caballo prestada por Dani, el sargento que canta en otra historia, y sonrió por dentro con la sensación de que su vida entera estaba aprendiendo herramientas nuevas. Gracias, dijo. Me la enseño a mí mismo cuando quiera apretar lo que solo hay que acompañar.
El fin de semana llegó con una tormenta anunciada. Madrid, cuando decide llover, pone modo película. Charcos con reflejos, paraguas tímidos, portales con reuniones improvisadas. Nico sabía que las tormentas traen llamadas, diferenciales sensibles, filtraciones caprichosas, enchufes que piden paraguas. Rosa lo llamó temprano. Tengo el teléfono en incendio controlado. Te paso 3 avisos moderados y uno importante. La comunidad de Olvido 12 está a oscuras. El portero dice que cayó el general y que nadie lo encuentra. Ve con calma y con café. Nico llegó a Olvido 12 buscando ese café que aparece cuando más se necesita. Se lo ofreció la portera, Teresa, que yendo y viniendo sabía todos los nombres y todas las penas. El portal estaba lleno de linternas y caras. Buenas, dijo Nico, presentándose con su voz de todo va a tener un orden en 2 minutos. Vamos a respirar y a organizar. ¿Quién vive donde más necesita luz ahora? Las manos levantadas fueron claras. Doña Puri en el primera tenía oxígeno portátil. Una familia en el segundo se acababa de llegar con un bebé. Un estudio en el cuarto estaba dando clase online por última oportunidad. Nico dividió, colocó linternas estratégicas, subió con Teresa al cuarto de contadores y encontró el general escondido detrás de una plancha ciega. ¿Quién te puso capucha, campeón? Bromeó, acariciando el plástico como si fuera un perro asustado. El diferencial había saltado. Nico comprobó línea por línea, aisló la que daba guerra, humedad en el trastero 5, restauró el resto y dejó un papel para el vecino pasar a revisar. Cuando el portal se encendió en serio, hubo un aplauso pequeño. No era para él, pensó Nico, era para la luz cumpliendo su parte del trato. Doña Puri lo llamó ángel de guardia y le dio un beso en el aire que aterrizó cerca de la oreja. El papá del segundo se lo abrazó de esos de 2 palmadas. La profe del cuarto lo señaló con el pulgar a su cámara y dijo, esto es comunidad. Nico dejó a Teresa con un plan de secado para el trastero causante y salió al agua con el alma calentita. A veces, se dijo, el barrio es una batería, da y recibe. Esa misma tarde, mientras Nico cambiaba una toma exterior en el patio de Roberto, había decidido poner 2 mesas bajo un toldo y necesitaba puntos estancos, le llegó un mensaje que le torció el gesto, una publicación en una cuenta de barrio de esas que viven entre el aviso útil y el rumor, insinuaba que el electricista simpático se aprovechaba de la confianza de sus clientes para sacarles beso, así, en singular genérico y malintencionado. El tono era de sospecha envuelta en yo solo informo. Nico sintió el latigazo de siempre cuando alguien ladra sin mirar. Respiró 2 veces. Llamó a Rosa. Ya lo vi, dijo Rosa, que veía todo. No respondas ahí. No alimentamos rumor. Publica en tu perfil profesional un texto claro, consentimiento, límites, respeto. Y pide a quien quiera dar testimonio que lo haga en su muro, no en la candela ajena. No nos ponemos a la altura del barro. Nos ponemos a la altura del método. Nico escribió en una nota lo que nunca había puesto en palabras públicas, que su trabajo se basaba en profesionalidad, trato humano y consentimiento en cualquier gesto de afecto, que los besos habían sido recíprocos, pocos, claros y siempre en un marco de respeto, que desde hacía semanas, por claridad consigo mismo, había decidido reservar esos gestos para quien quisiera compartir con él algo más que un arreglo, que si alguien se había sentido incómodo, tenía su teléfono y su taller para hablarlo a puerta abierta. Rosa revisó el texto, tachó 2 adjetivos, añadió un gracias al final, y él lo subió. La respuesta del barrio fue rápida y tranquila. María publicó una foto de su horno con un Nicolás me arregla la vida en 220 voltios, y los besos se los doy yo a quien me da la gana, que suele ser él en la mejilla y a mi hija en la frente. Inés subió la imagen del cuadro nuevo con su nota, en esta casa hay luz y cuidado. Gracias, Nico. Roberto escribió, me debe cafés, no explicaciones. Don Ernesto, que apenas usaba el móvil, le envió por WhatsApp un mensaje de voz. A mí me arregló el timbre y me arregla el ánimo. Si alguien pregunta,
Dígale que yo le doy caramelos de violeta, no rumores. Hubo también silencios. Los de quienes prefieren no entrar en discusiones. Nico los respetó. No hacía falta un aplausómetro, bastaba con que su manual siguiera claro. Mateo lo llamó esa noche. ¿Cómo estás? Con rabia buena, respondió Nico. Esa que no muerde, solo ordena. ¿Quieres venir? Ofreció Mateo. Me quedo en casa, decidió Nico. Hoy hago silencio. Pero mañana sí. Mañana. Colgó y se permitió algo que Rosa llamaría mantenimiento. Preparó una tortilla francesa, lavó 2 platos, dejó el maletín ordenado. Luego escribió en su libreta: a veces el barrio parpadea. No se cambia la ciudad. Se refuerza el circuito que ya sostiene. Durmió mejor de lo que creía posible. Al día siguiente, Nico llegó al estudio de Mateo con un pan redondo como un sol y una calma que había ensayado. Mateo estaba cortando madera, serrín en la barba, esa imagen que alguien haría póster sin pedir permiso. Se abrazaron suave. No hubo prisa por hablar del rumor. Hablaron de una lámpara plegable que Mateo estaba probando. Se llama relevo, explicó. Para casas que cambian con el día. Como la gente, dijo Nico. Trabajaron a la par. Nico ajustó el punto de luz de una esquina, Mateo lijó piezas. En un descanso, Mateo se acercó con 2 vasos de agua. Te iba a decir que no te dejara afectar, confesó, pero sería injusto. Uno se afecta. Lo importante es no definirse desde ahí. Sabes hablar como los manuales buenos, bromeó Nico. Tú me los prestaste, devolvió Mateo. Hubo beso en mitad de la madera. Hubo después risa porque a Nico se le quedó una astillita en el labio y Mateo se la sacó con delicadeza quirúrgica. La primera astilla compartida no se olvida, dijo Nico y la guardó en la tapa del maletín, como si fuese una entrada de cine. Esa semana, Nico siguió trabajando y eligiendo. Alex lo llamó para presumir que había aprendido la receta de su abuela y le guardaba un tupper. Lucía le mandó un video de los alumnos bailando con la nueva luz. Inés anunció que invitaría a unas amigas a cenar y quería que Nico pasara 10 minutos a bendecir la toma de tierra con su presencia. Leyeron juntos las instrucciones del horno como si fueran una novela corta. María le dijo bonjour, electricien desde la peluquería y le enseñó, riendo, como pedía tijeras en francés a su nueva aprendiz. Y llegó un encargo distinto. La biblioteca del barrio quería renovar su sistema de iluminación. El bibliotecario, Sergio, tenía gafas de descansar y manos que colocaban libros como si fueran platos de porcelana. Queremos que la luz invite a quedarse, no a interrogar, dijo. Hay gente que llega con nervios y la luz fuerte los espanta. Nico creó un esquema con 3 niveles. Búsqueda, lectura y mirada al vacío, ese nivel que nadie entiende pero todos necesitan. Instaló tiras discretas en los estantes, reguladores amables en las mesas y ese azul bajito en un rincón de sillones donde a veces la tristeza va a respirar. La inauguración fue silenciosa y emocionó más de lo que cualquier discurso habría hecho. Sergio le regaló un marcapáginas con su lema: abrir, leer, cerrar y volver. Es el manual de las novelas, dijo Sergio. Y de algunos días, respondió Nico. A la salida, en la plaza, había un piano público. Mateo apareció, lo había llamado Sergio para sorprender, con una sonrisa de quien sabe que se va a quedar. Nico pulsó una tecla al azar, como quien hace un test de fase y neutro. No sabía tocar, pero se rieron igual. Una señora que sí sabía se sentó luego, tocó 3 notas de un vals, y el barrio se ordenó alrededor del sonido. A veces me da miedo que todo esto sea demasiado bueno, confesó Nico en voz baja. Entonces pon un magnetotérmico a tus expectativas, bromeó Mateo, que salte cuando se sobrecarguen. ¿Y si salto yo? Te sujeto, dijo Mateo, y la frase quedó puesta como una luz de noche. Una tarde de sábado, Mateo invitó a Nico a conocer a su hermano, Guille, y a Lola, su pareja, en una comida informal. Nico llevó pan, Rosa habría aprobado,
y ramos de albahaca en macetita. Guille era de chistes rápidos, Lola, de escucha lenta. La conversación serpenteó por terrenos conocidos: infancia, techos con goteras, profes que te cambian la vida, series malas que consuelan. En un momento, Guille dio con el tema del rumor de barrio y se cuadró. Si yo leo algo así de ti, voy y les desenchufo la wifi, perdón por la imagen, dijo, indignado con humor. No hace falta, detuvo Mateo, sin solemnidad. A Nico lo defiende el método y lo defiende el trato. No hay mejor desmentido que lo que la gente vive contigo. Nico agradeció con la mirada. Después, en la cocina, Lola le ofreció ayuda para cargar platos. Me alegra verte, dijo. Mateo habla con la voz más descansada desde que estás. Nico no supo qué contestar y eligió la opción más sincera. Yo también. Al despedirse, Guille le chocó el puño y Lola le dejó un abrazo de casa. Nico guardó esa sensación como quien se mete un caramelo de violeta en el bolsillo y se lo olvida hasta que un día, a media tarde, lo encuentra. El lunes amaneció con obra. Nico debía instalar un cuadro nuevo en una tienda infantil que abría a fin de mes. La dueña, Raquel, tenía una energía que parecía motor y una libreta con listas infinitas. Nico trabajó en silencio con 2 ayudantes que Rosa le había enviado para los tramos pesados. En la pared, una frase pintada: la infancia es una instalación que se revisa cada año. Nico sonrió. Alguien había entendido la metáfora sin necesitar cables. A mitad de mañana, su móvil vibró con un mensaje de Inés. Tengo amigas a cenar el miércoles. ¿Traes tu nota de bendecir enchufes? Y si puedes, tu receta de tortilla, la francesa también vale. Punto. Nico respondió con un claro y añadió: llevo pan. El pan, como interruptor social, seguía funcionando. Acabó la jornada cansado y bien. Mateo le propuso una cosa que sonó a reto dulce. El viernes, ¿me ayudas a colgar una lámpara en casa de una clienta mayor? Quiere que lo haga el arquitecto que la dibujó, pero yo sin ti no me subo a esa escalera. Voy. Hay tarta de ciruela, prometió Mateo. Estoy. El viernes llegó con una casa que olía a madera encerada y a conversación antigua. Doña Julia, la clienta, tenía manos finas y memoria larga. Miró a Nico con el interés de quien revisa planos humanos. Así que usted es el electricista famoso, dijo, con una sonrisa de quien sabe y no presume. Famoso en mi casa, rió Nico. Colgaron la lámpara con un mimo que habría hecho llorar a un foco. Doña Julia sirvió tarta y un café de puchero que templaba cualquier duda. Contó que su marido había sido tornero, que ella había trabajado en la biblioteca del barrio 30 años, Sergio la veneraba, y que una vez, en la postguerra, una vecina le prestó luz con un cable por la ventana para poder coser por la noche. La luz es amistad, concluyó. Ya lo sabían antes de inventar las palabras bonitas. En la puerta, doña Julia besó a Nico en la frente como a los nietos que se quieren sin empujar. Mateo miró la escena con una ternura que no cabía en el marco de la puerta. Bajaron las escaleras con la sensación de haber colgado algo más que una lámpara. Me gusta cuando tu trabajo hace familia, dijo Mateo. Y a mí, cuando tu diseño pide que yo aparezca, respondió Nico. Se quedaron en el portal un instante más de lo prudente, como la luz de cortesía que tarda un poco en apagarse porque sabe que aún te atas los cordones. El rumor de barrio se fue apagando. Quedó una enseñanza fija en la libreta de Nico: no todo beso es moneda. Que ninguno sea factura. Desde entonces, su forma de estar cambió 1 milímetro y, por eso, mucho. Agradecía sin contacto la mayoría de las veces, reservaba los besos para quien los pintaba juntos en el aire, y cuando el cariño pedía otra forma, dejaba notas. Las notas se multiplicaron, en cuadros, en neveras, en mostradores. Algunas decían gracias, otras, llámame, alguna, hoy no puedo pero vuelvo. Un jueves cualquiera, Rosa colgó en el taller un cartel nuevo: somos electricidad con trato humano. El trato humano incluye respeto, claridad y siesta de 20 minutos.
Debajo, un dibujo de Nico durmiendo sobre la furgoneta. Se rieron 3 días. Una noche de agosto, el barrio celebró una verbena improvisada. Las luces que Nico había ayudado a ordenar parecían bailar de verdad. Roberto puso un puesto de limonada, María cortó bizcocho en cuadrados, Sergio llevó libros de segunda mano, Inés trajo el gato con arnés, fallido, pero simpático, Alex encendió sus guirnaldas sin chispas, y Mateo montó un micro para que cualquiera cantara. Nico se movía entre todo eso como un cable flexible que no estorba y lo hace posible. A medianoche, alguien pidió un bolero. Nico pensó, en otra esquina de la ciudad, en la comandanta. Se le encendió un recuerdo. Mateo se acercó y le susurró. ¿Bailamos lento como si supiéramos? Todavía, respondió Nico, y se rieron, porque la palabra se había vuelto su tecla secreta. Bailaron torpe y bien. Nadie los señaló. Nadie los apuró. El barrio, a ratos, madura. Al llegar a casa esa noche, Nico abrió la libreta y escribió. A veces creo que voy de casa en casa seduciendo, y resulta que voy de casa en casa aprendiendo. Seducir es acercar, aprender es quedarme. Quedarme empieza a ser mi forma favorita de encender. Cerró la libreta, dejó la llave Allen junto a la ficha de caballo, 2 pequeñas liturgias, y se durmió con la sensación de que la tercera parte de esta historia, esa que aún no conocemos, no será un catálogo de arreglos ni de besos, sino un proyecto más grande, un lugar que encienda sin parpadear, donde la luz y el cuidado se midan con la misma herramienta. Porque a Nico le estaba pasando algo nuevo. De pronto ya no quería ser solo el que llega y se va. Quería, y quizá lo diría en voz alta pronto, quedarse en una casa, con alguien que le enseñara otra forma de apagar el día. Y aunque él no lo sabía todavía, esa casa ya tenía dirección y planos. Mateo guardaba en su escritorio un boceto con un título discreto en la esquina. Cocina con luz de domingo, Proyecto Nicolás, punto. El otoño entró con olor a pan y a madera recién lijada. Mateo y Nico, sin estruendos y sin proclamas, fueron tejiendo una vida que cabía en los huecos del día. Desayunos cortos que sabían a domingo, mensajes con fotos de tornillos y bocetos, cenas de pan bueno y salsas improvisadas, besos con el medio segundo de silencio de rigor. El barrio, que lo mira todo sin mirar fijo, empezó a aprender sus ritmos. Nico aparcando en doble fila de cortesía para descargar un cuadro, Mateo asomando por la puerta del taller con una lámpara debajo del brazo, Rosa haciendo de jefa y de tía a partes iguales. ¿Traen pan o no entran?, repetía, y ellos cumplían. Una tarde de noviembre, Nico llegó al estudio de Mateo con una caja de cartón que había sido de naranjas y ahora guardaba tesoros desparejados. Interruptores antiguos, tulipas de vidrio con historia, portalámparas de cerámica, una foto arrugada de la primera furgoneta de Rosa. La dejó sobre la mesa como quien pone en común un idioma. Plan, dijo. Quiero abrir un taller de barrio los sábados por la mañana para enseñar lo básico. Seguridad, orden, cuidado. Que la gente aprenda cuándo llamar y cuándo puede hacerlo sola. Y, si te apetece, que rematemos con una pieza que diseñes tú. Algo sencillo, con material reciclado. La llamamos Luz de Domingo. Mateo apoyó el lápiz y lo miró con la mezcla de sorpresa y reconocimiento que se destapa cuando alguien te entrega una idea que llevaba guardando el nombre perfecto. Sí, respondió, sin circunloquios. Y lo hacemos aquí el primer mes, hasta que encuentres el lugar. Si la infancia es una instalación que se revisa cada año, lo dijo doña Julia, ¿te acuerdas? El barrio también. La primera sesión fue un experimento con lista de espera. Sergio escribió en el tablón de la biblioteca, sábado, taller de luz y cuidado. Traer ganas y un tornillo suelto, metafórico o literal, punto. Lucía calentó la sala con estiramientos de risa, María llegó con bizcocho, Roberto con termos de café, Inés con el gato en transportín para evitar tentaciones, Alex con una guirnalda sin drama por si acaso. Rosa, por supuesto, montó una mesa con etiquetas, toma de tierra, magnetotérmico, diferencial, nota de gracias. Nico empezó por lo primero,
como desenchufar una prisa. Puso un cuadro eléctrico portátil sobre la mesa, explicó por qué saltan las protecciones, porque protegen, no porque se portan mal. Enseñó a distinguir fase de neutro sin convertirlo en examen, contó 2 anécdotas con humor. Después, Mateo se sumó con un mini ensayo sobre luz que acompaña. No toda tiene que ser brillante, algunas luces sirven para respirar. Entre los dos fueron armando una lámpara sencilla con un colador viejo y un portalámparas de cerámica. Al enchufarla, la sala, vecinos de todas las edades, aplaudió como a un equipo local que mete gol sin romper redes. Esto no se vende, dijo Nico, levantando el colador como trofeo. Se quedan con el plano y con el método, y en su casa lo arman a su ritmo. Y si algo parpadea raro, llaman. Quedó establecida una liturgia. Al final de cada sesión, la gente pegaba en un panel una nota pequeña con algo aprendido. No todo es poner más luz. La regleta no es una orquesta infinita. La paciencia también ilumina. El panel se llenó rápido. Sergio pidió permiso para fotografiarlo y guardarlo en el archivo del barrio como pieza de memoria. Al salir de la segunda sesión, Mateo sujetó el marco de la puerta con la mano mientras miraba a Nico con esa mezcla de expectativa y ternura que ya sabían conjugar. He estado viendo locales, dijo. Unos son demasiado bonitos, otros demasiado feos. Me gustaría un lugar que parezca casa. ¿Vamos a ver uno juntos? El local quedaba a 2 calles de la biblioteca. Una antigua tienda de lanas con una persiana que aún enseñaba una oveja descolorida. Tenía 2 ambientes, un altillo y una ventana al patio con macetas cansadas. En el suelo, baldosas hidráulicas que pedían jabón y baile. Nico caminó el espacio como quien escucha una canción nueva. Mateo se detuvo en la pared del fondo, tocó la pintura que se venía abajo con cuidado. Aquí, dijo, iría el tablero de pruebas. Allí, una mesa larga para desarmar cosas. Y en esa esquina, un rincón de lectura con luz de biblioteca, el azul bajito. ¿Y aquí? Preguntó Nico, golpeando con el nudillo la columna junto a la entrada. Aquí pondría la palabra todavía, propuso Mateo, serio y sonriente a la vez. Para que nadie crea que llega tarde a aprender. Firmaron el alquiler con la ayuda de Thomas, que leyó cada línea como si fueran planos de puente. Rosa celebró con una ensalada fría y su mantre, el pan lo llevo yo. Y el barrio, de manera silenciosa y eficiente, apareció. Alex trajo plantas, María un perchero, Inés dejó un cesto de mantas para los inviernos, Roberto ofreció vales de café con descuento para los asistentes, Sergio donó 2 estanterías y un cartel, se llama Taller Domingo incluso en martes. El día que abrieron sin trompetas, un niño que pasaba de la mano de su abuela se asomó al ver el colador lámpara y dijo, mira, un cuarto que sabe hablar bajito. No hubo mejor inauguración. La familia crece cuando uno no la apura. Guille y Lola pasaron por el taller domingo una tarde de lluvia. Doña Julia llegó con un cuaderno en el que había escrito, a su caligrafía atenta, recuerdos de bombillas, pequeñas historias de lámparas que habían alumbrado nacimientos, despedidas, meriendas, noches en vela. Mateo quiso colgar ese cuaderno en la pared, como se cuelga un cuadro que no necesita marco. Nico lo puso junto a la mesa de lectura, para que la gente pudiera abrirlo y entender que también así se enciende. No faltaron los días torcidos. Un jueves, una tormenta dejó medio barrio a oscuras y Taller Domingo se convirtió en cuartel sencillo. Linternas, alargadores, chocolate caliente. Teresa, la portera de Olvido 12, organizó a la gente con la eficacia de los barcos. Nico repartió tareas, 2 respiraciones y a aparecer. Mateo colgó 2 lámparas de emergencia con la naturalidad de quien sabe dónde cae cada sombra. Hubo quien llegó nervioso, hubo quien se fue mejor. En el tablero, al día siguiente, alguien pegó una nota. Cuando la luz se va, el barrio la trae. La guardaron como si fuese un diploma. Y también llegó el reconocimiento público, inevitable cuando el trabajo hace ruido bonito. Un medio local quiso cubrir el taller. Rosa pidió 3 cosas, nada de espectacularidad, nombres de los vecinos que quisieran salir,
un cierre con información útil, teléfonos de emergencia, consejos básicos, horarios. Nico habló con esa claridad que evita el heroísmo. Mateo, con su modestia de artesano. La pieza salió correcta y cálida. En los comentarios, Sergio escribió: esto no es tendencia. Es vecindad. Les gustó más que cualquier etiqueta. En todo ese crescendo discreto, Nico y Mateo no dejaron de atender lo pequeño. Las notas en neveras ajenas, la tarta de ciruela de Doña Julia, los caramelos de violeta de Ernesto, las guirnaldas ya sin sustos de Alex, los bonjour improvisados de María, los cafés de Roberto con leche en su punto. Algunos clientes, con la confianza de siempre, seguían proponiendo besos de gracias. Nico, con la claridad nueva que se había prometido, abrazaba, agradecía y elegía con cuidado. No se volvía piedra, se volvía método. Su frase de libreta, en el cuarto y en el corazón, pedir permiso, se había vuelto costumbre. Fue Mateo quien propuso la primera escapada larga. No de domingo a Pedraza, sino de fin de semana, con maleta pequeña y zapatos para caminar. Eligieron Cuenca, casas colgadas, luz que cae de lado, calles que invitan a hablar poco. En el viaje, compartieron playlists. Nico puso canciones que enseñan paciencia. Mateo eligió instrumentales que abren ventanas. Llegaron, caminaron, miraron cuadros con ganas, cenaron sopa con pan del de verdad. En el puente de San Pablo, con el viento haciendo de metrónomo, Mateo se detuvo. Nico también. Las cuerdas del puente vieron muchos síes y unos cuantos noes. Ese día vieron una pregunta que no se parecía a nada dramático, pero que pesaba. Quiero vivir contigo, dijo Mateo, como quien enuncia un punto de partida. No como declaración al cielo, sino como obra, cocina, mesa, tiempos, quietud. Y si un día se nos funde una bombilla, la cambiamos juntos. Y si un día no sabemos, llamamos. ¿Quieres? Nico no contestó enseguida. Respiró sus dos. Dejó su medio segundo de silencio, y allí, entre madera y viento, besó. Luego dijo la palabra suya. Todavía. Sí. Quiero. Volvieron con un plan humilde y preciso. Mateo traería sus cosas al piso de Nico por unos meses. Era más luminoso y el gato de Inés había señalado sin querer que allí se dormía mejor. Y en ese tiempo buscarían juntos una casa con cocina amplia y mesa larga. Las discusiones prácticas, cuántos cajones, dónde los libros, quién barre los sábados, fueron más dulces de lo esperado. Rosa dejó una caja rotulada cables de convivencia. Contenía pinzas, etiquetas, gomas elásticas y 2 caramelos de violeta para los días con hambre de abrazo. El primer domingo en convivencia, Nico, aún en pijama, abrió su libreta y escribió en la página nueva. Mudarse es cambiar de tablero sin cambiar de método. Aparecer, no correr, pedir permiso al cuarto y al corazón. Mateo, al leerla, dibujó al lado una mesa y una lámpara con un título en minúsculas: Luz de ser casa. La apertura oficial de Taller Domingo, esa con cartelito de horarios y registro fiscal impecable, llegó con un regalo que nadie esperaba. Rosa decidió semijubilarse, cederles el 49% de su negocio. El 51% me lo quedo yo para vigilar que duerman la siesta, advirtió, y trasladar parte del taller al nuevo local. Nico lloró medio minuto en silencio, con la cabeza en el hombro de su tía. Mateo comprendió que la familia también es un traspaso de confianza. Celebraron sin fuegos artificiales, mercadillo de accesorios recuperados, mini charlas de Sergio y Lucía, mostrador improvisado de Roberto, canciones sueltas de un vecino que traía guitarra, María contando en francés malicioso una anécdota que hizo reír a todo el pasillo. Doña Julia leyó en voz alta una página de su cuaderno. La bombilla de la habitación donde aprendí a leer se fundía cada 2 meses. Mi madre decía, las palabras comen luz. Yo digo hoy, las palabras dan luz cuando se comparten. Aplauso sin escándalo. Mateo y Nico se miraron con esa gratitud que no cabe en el pecho sin pedir permiso a los ojos. Durante la tarde, alguien pegó en el panel de notas una nueva, con letra de niño:
quiero ser encendedor de casas. Se lo preguntaré a Nico. Él la leyó y se prometió no decepcionar a ese futuro inventado. Seguiría enseñando lo básico, cuidando lo pequeño, diciendo que no cuando el trabajo no era para hoy, acompañando con paciencia las ganas de aprender. Para celebrar el primer trimestre, Mateo preparó una sorpresa. Pidió a Sergio que le prestara el rincón azul de la biblioteca después de cerrar, convocó a un puñado de vecinos, los de siempre, y construyó, a escondidas, una pieza de luz a partir del colador inicial. Círculos concéntricos recortados en cartón piedra, pequeñas tulipas traslúcidas, una trama que proyectaba en la pared sombras que parecían pulmones. La llamó Respira. Nico entró sin sospechar, con Rosa del brazo, pensando que iban a devolver un libro. La sala estaba en penumbra. Una música bajita, 3 notas, un acorde, y ese azul bajito que siempre los acompaña. Mateo lo trajo al centro, tomó su mano y, con la formalidad de las cosas sencillas, habló. Tú me enseñaste a aparecer y a no correr. Me enseñaste que pedir permiso es una forma de encender. Hoy quiero pedirte permiso para seguir a tu lado con luz de domingo incluso cuando sea martes malo. ¿Nos quedamos? Nico rió con esa risa que tiembla y sostiene. Besó después del medio segundo. Dijo, nos quedamos. Aplauso de librería. Suave, agradecido, redondo. Rosa lloró sin reparo y repartió caramelos de violeta como medallas. María gritó bravo en francés e inventó la palabra bravísimo. Inés sostuvo el gato en el aire como si presentara un trofeo. El gato lo toleró porque el amor también se entrena. Roberto brindó con vasos de agua. Sergio, antes de apagar, escribió en su cuaderno, la luz de barrio sabe a pan y a método. Hoy ha aprendido otra vez a quedarse. El invierno que vino los encontró ocupados y contentos. Taller Domingo siguió llenándose de manos curiosas. El rumor malintencionado quedó perdido en una esquina vieja de Internet. La convivencia se volvió costumbre amable. Listas de la compra compartidas, la llave Allen siempre a mano, una repisa para la ficha de caballo y otra para los marcapáginas. Pelearon a veces, por el tiempo, por un olvido, por cansancio, y descubrieron que en su casa había instalado Mateo, sin decir, una regla de seguridad. Cuando una conversación se calienta, alguien baja el dime y propone azul bajito. No era magia, era cuidado. En las mañanas de frío, Nico se despertaba antes y ponía café sin alarma. Se asomaba al patio y pensaba en sus clientes, que ya eran más que clientes, en la red invisible que los sostenía a todos, en el privilegio raro de encender sin deslumbrar. Volvía a la cama con los pies helados y Mateo, arquitecto de lámparas y refugios, lo envolvía con esa calma de mesa sólida. ¿Sabes?, dijo una vez Nico, con la frente en su hombro. Creía que mi historia iba de ir de casa en casa. Y va de quedarme. Quedarse, repitió Mateo, es el verbo más caro del barrio. Hay que ganárselo cada día. Con método, asintió Nico. Y con pan, añadió Mateo, porque al amor no le viene mal el humor. Se rieron. Luego se quedaron un rato mirando la lámpara de la cocina proyectar su dibujo en la pared. Respiraron a tiempo, como siempre. Afuera, el barrio se desperezaba. Adentro, la luz de domingo les organizaba el martes. Y así, entre cables y planos, aprendieron que las mejores historias no se corren, se sostienen. Que no hace falta prometer grandezas cuando se puede prometer presencia. Que una ciudad se enciende de verdad cuando sus vecinos saben aparecer sin ruido. Nico, el electricista con trato humano, dejó de ser solo el que arregla diferenciales. Se volvió encendedor de casas y aprendiz de quedarnos. Mateo, el arquitecto de luces, dejó de diseñar lámparas para diseñar, con él, lugares donde respirar. Y el barrio, que ya los quería, encontró en Taller Domingo una extensión de sí mismo. Un sitio donde aprender, agradecer, apagar lo innecesario y encender lo que importa. Si alguien pregunta por qué brillan así las noches de su calle, Rosa contesta sin mirar el parte meteorológico. Porque aquí hay método y pan.
Y porque todavía nos seguimos eligiendo.